Vamos a hablar de la fisiopatología y la neuropatía obstructiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacemos cuando hay una obstrucción? ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción del tracto urinario? Que puede ser del tracto urinario superior o inferior. ¿Qué hace nuestro cuerpo para tratar de defenderse? Y cómo se alteran nuestras estructuras cuando tenemos un problema obstructivo, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando tenemos una obstrucción del tracto de salida de la orina, puede ser el tracto superior como puede ser inferior y haber cambios tanto en las presiones que van a alterar la morfología y la funcionalidad del tracto urinario, ¿no? Para impulsar el flujo urinario. Entonces, el marcapaso del peristaltismo del uréter se empieza en los cálices. En los cálices es donde se inicia el peristaltismo y siempre la vejiga y la pelvis renal van a tener presiones bajas y la presión de la pelvis y la vejiga debe ser una presión de 0 a 10. ¿Ya? Para permitir que la orina caiga por gravedad hasta la vejiga. Siempre la presión de la pelvis y la vejiga deben tener la misma presión. Cuando nosotros hablamos de la fisiología, tenemos que hablar que las contracciones dependen del sistema simpático y parasimpático, ¿no? Tenemos el sistema alfa-adrenérgico que está donde está el esfínter interno. Los beta-adrenérgicos se encuentran en el techo de la vejiga y lo que hacen en el sistema beta-adrenérgico es relajar la vejiga. El parasimpático contrae la vejiga y el sistema beta-adrenérgico que se encuentra en la cúpula de la vejiga relaja la vejiga y el colinérgico es el que contrae la vejiga, ¿no? Entonces vamos a hablar de que hay varias causas que pueden producir obstrucción. Cualquier cosa puede producir una obstrucción del tracto de salida de la orina. Pueden ser cálculos, pueden ser malformaciones congénitas, pueden ser tumores, puede ser la próstata, cirugías que pueden producir una obstrucción de salida de la orina. Cuando tenemos una obstrucción, tenemos que definir si es una obstrucción mecánica o funcional. ¿Y por qué? Porque las funcionales no se operan. Las mecánicas sí se operan. Porque las funcionales no producen daño en el tracto urinario, mientras que las causas mecánicas sí lo producen. Entonces tenemos que diferenciar si el problema obstructivo es un problema funcional o es de tipo mecánico. Los mecánicos pueden ser cálculos, pueden ser, por ejemplo, ligaduras del uréter, por una cirugía, puede ser una estrechez por tuberculosis, ¿no? O extraparietales como son próstatas, cáncer de próstata. Y los funcionales, la mayoría de los casos son de tipo congénito, de nacimiento. Entonces, las causas más frecuentes, por ejemplo, de las causas funcionales son las estrecheces de la unión con la pelvis renal, del uréter con la pelvis, donde un recién nacido se encuentra con una pelvis levemente dilatada, ¿no? Pero sin producir daño. Entonces, esas estrecheces son funcionales porque dejan pasar la orina. Y al dejar pasar la orina no producen daño. Con tal, las causas mecánicas sí producen daño. Y ahí esas causas mecánicas se tienen que solucionar porque si no el paciente va a tener un daño en el tracto urinario. Entonces, cuando tenemos la obstrucción, puede ser tracto urinario superior como inferior, y vamos a hablar del tracto urinario superior. Entonces, cuando hablamos del tracto urinario superior, vamos a hablar del uréter para arriba y eso va a producir la hidronefrosis, ¿no? Por el problema obstructivo. Y el problema del tracto urinario superior va a depender de la cantidad de orina que tenga el paciente, la presión hidrostática, el peristaltismo del uréter, la filtración glomerular, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un cálculo urinario y ese cálculo migró al uréter y tapó el uréter? O entró un cirujano y por equivocación puso una ligadura al uréter en forma brusca, ¿no? Pensando que era un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro riñón? ¿Cómo se defiende nuestro riñón de esa obstrucción aguda de una ligadura de uréter o de un cálculo que ha migrado al uréter y que no deja pasar la orina? Lo primero que va a hacer nuestro riñón es defenderse y va a tratar de eliminar esa obstrucción, haciendo que esa obstrucción, si es un cálculo, vaya hacia abajo, hacia la vejiga. ¿Y qué hace nuestro riñón para empujar el cálculo hacia abajo? Es producir mayor cantidad de orina. Entonces, entre la primera hora, hora y media, para producir mayor cantidad de orina, para tratar de empujar ese cálculo hacia abajo y aumentar la presión del uréter, lo que va a hacer es aumentar el flujo sanguíneo a los glomérulos, produciendo una vasodilatación de la arteriola aferente para que llegue a mayor cantidad de sangre al glomérulo y se produzca una mayor filtración glomerular para que esa orina
aumente dentro del uréter, aumente la presión dentro del uréter y esa presión empuje el cálculo hacia abajo, entre hora y media. Después de la hora y media, hasta las 5 horas, si ese cálculo no se ha movido o esa ligadura uréter no se ha movido, entonces nuestro riñón sabe que si produce mayor cantidad de orina, más daño se va a hacer porque va a producir mayor hidronefrosis. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Después de la hora y media a 5 horas, nuestro riñón deja de producir orina. Y entonces, para que deje de producir orina, va a haber una vasoconstricción de la arteriola deferente, ¿no? Y va a haber una disminución de la filtración glomerular, pero la orina que se formó en la primera fase va a existir. Y entonces la presión ureteral todavía va a estar alta, va a estar elevada. Después de la última fase, es la fase donde ya nuestro riñón sabe que si sigue produciendo mayor cantidad de orina, mayor daño se va a hacer, entonces ya tiene que dejar de producir orina, produciendo una vasoconstricción tanto en la arteriola aferente como aferente y haciendo que exista una menor disminución de la filtración glomerular para que no se produzca mayor cantidad de orina y no se produzca mayor hidronefrosis. Y el uréter que tenía mayor cantidad de orina, haciendo que exista una presión ureteral, esa orina se va a diluir por los vasos venosos y linfáticos, haciendo que disminuya la presión ureteral. Y eso es lo que ocurre cuando existe un cálculo en el tracto urinario o una ligadura del uréter en el tracto urinario, ¿ya? Entonces tenemos una fase temprana donde va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente para producir mayor cantidad de orina. Y esa vasodilatación está asociada con liberación de prostaglandinas, que produce esa dilatación y una mayor filtración del glomérulo para producir mayor cantidad de orina y aumentar la presión del uréter, tratando de empujar ese cálculo hacia abajo. En la fase tardía, ya más que todo hay una vasoconstricción tanto en la arteriola aferente y aquí va a haber un exceso o una elevación de tromboxano. Entonces, el tromboxano asociado con la angiotensina, que va a producir una vasoconstricción tanto de la arteriola aferente como aferente, y la prostaglandinas son las sustancias mediadoras que se producen el dolor cuando tenemos un cólico renal por un cálculo. Y eso para disminuir esos efectos inflamatorios, lo que tenemos que dar es los antiinflamatorios como son el diclofenaco o el ketoprofeno. Y por eso que aquí, cuando tenemos un cálculo urinario, los antiespasmódicos no funcionan. Son los antiinflamatorios, por la liberación de prostaglandinas y el tromboxano A2, que son las causas de dolor. Entonces, cuando tenemos un cálculo urinario que va a producir obstrucción, igual que en la tuberculosis, igual que en la próstata, va a producir daño intersticial, daño en la parte intersticial, en los túbulos contorneados proximales, distales a ese genle, y va a haber una alteración en la absorción de los electrolitos como son el sodio, el potasio y el calcio, ¿no? Va a haber una reducción de la concentración de la orina. El cuadro clínico va a depender de la causa que lo origine. Si nosotros tenemos un cólico renal por un cálculo, entonces el cólico va a ser de atrás hacia adelante, y cuando tenemos una piedra, se ha encontrado que si nosotros dejamos esa piedra más de 70 días en el tracto urinario, eso va a producir un daño irreversible en el riñón. Entonces, a los 70 días ya se encuentra más o menos una lesión irreversible en el riñón, por eso que el tratamiento de los cálculos tiene que ser antes de los 3 meses. Si un paciente tiene una piedra y que está produciendo hidronefrosis, no queremos que exista una secuela de esa piedra con hidronefrosis, tenemos que tratarlos antes de los 3 meses, ¿ya? Porque a los 70 días ya se ve cambios, lesiones irreversibles en parénquima renal. Entonces, ¿qué pruebas usamos para ver las lesiones en el tracto urinario? Uno es la ecografía excretoria, que son placas que tomamos de contraste para ver el tracto urinario, el riñón, uréter, vejiga. También vemos la hidronefrosis bilateral, la ecografía excretoria. Podemos ver malformaciones congénitas como son lo que se llama ureterocele, cuando vemos que la porción distal del uréter que se dilata en forma de cabeza de cobra, eso se llama ureterocele. En este caso es bilateral, en ambos lados, cabeza de cobra por dilatación de la porción distal del uréter, ¿no? Por un problema congénito de nacimiento. Vemos la ecografía, y cuando la ecografía se produce hidronefrosis, esa zona blanca se ve de color negro, ¿ven? De color negro. Acuérdense que en la ecografía el líquido se ve de color negro, el líquido. Entonces esta zona blanca se ve de color negro, ¿ya? Por la hidronefrosis.
En la tomografía también podemos ver el sistema de tracto urinario superior. Aquí vemos dilatados los uréteres, una urétero hidronefrosis bilateral, ¿no? Y también hacemos las pruebas de Whittaker, que es diferenciar la presión de la vejiga con la presión de la pelvis renal. Normalmente la diferencia de presiones debe ser menos de 15 centímetros de agua cuando se hace esa prueba, y cuando hay más de 22 quiere decir que hay un problema obstructivo por aumento de la diferencia de presiones, ¿no? La otra prueba que usamos es la gamografía renal, la cual usamos con o sin diuréticos. La gamografía renal se usa tecnesio 99, y esta prueba es importante para poder diferenciar si es un problema mecánico o funcional. Entonces, esta prueba usamos tecnesio 99 unido con vehículos que es el DMCA, el MAC3 y el DPTA. Cuando nosotros vemos esta prueba con DPTA y MAC3, nos da estas curvas. Tiene 3 fases esta curva, que es como una curva de Gauss: una fase vascular, una fase nefrográfica y una fase excretora. Esa es la curva normal: vascular, nefrográfica y excretora. Entonces, cuando tenemos un problema obstructivo, entonces lo que se va a alterar es la fase excretora, y vamos a ver que la fase vascular es normal, la fase nefrográfica también normal, pero la fase excretora, en vez de caer hacia abajo, está paralelo al eje. Si nosotros queremos demostrar si es un problema funcional o un problema mecánico, entonces, ¿qué hacemos? A esa curva le agregamos diuréticos como son el Lasix, la furosemida. Y si es un paciente que tiene un problema funcional, el aumento de la orina dentro del tracto urinario por la furosemida va a crear mayor presión y la curva va a empezar a caer, porque es funcional y deja pasar la orina. Los cuadros mecánicos que producen daño la curva con la furosemida no se altera. Entonces la curva va a estar paralelo al eje y no va a descender. Y con esa prueba nosotros podemos demostrar si es un problema funcional o de tipo mecánico, con la gamografía renal con la furosemida, el Lasix. El tracto urinario también podemos estar obstruido, o una de las cosas puede ser la glándula prostática, que obstruye la salida de la orina, y siempre tenemos que ver que la presión de la vejiga siempre tiene que ser una presión baja de 0 a 10. De 0 a 10. Cuando la vejiga se contrae, la presión sube a 40-60 centímetros de agua, ¿ya? La presión de los esfínteres tiene una presión de 60-80. De 60-80. Entonces, cuando el esfínter está contraído, la presión de aquí de los esfínteres es 60-80 y la presión de la vejiga es 0 a 10, por eso no se escapa la orina, ¿ya? Y cuando el paciente micciona, la vejiga se contrae con una presión de 40-60 y los esfínteres se relajan, haciendo que la presión de la uretra sea de 0. De 0. Ya de 60-80 pasa a 0. Y con eso el paciente micciona. Ya saben que la vejiga se contrae con el sistema parasimpático, el esfínter interno se contrae con el sistema simpático y el esfínter externo, que es voluntario, se contrae con el nervio pudendo. Con el nervio pudendo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un cambio, más que todo por un problema obstructivo del tracto urinario inferior, como de la próstata, los cambios que va a ocurrir en el tracto urinario inferior es lo mismo que la vejiga de lucha. La vejiga de lucha va a hacer que la pared de la vejiga sea gruesa, ¿no? Por hipertrofia del músculo trusor, se formen pseudodivertículos, las trabéculas, que son como rompemuelles, que es la hipertrofia del músculo trusor dentro de la vejiga, y depresiones que se llaman celdas, ¿ya? Y todo eso forma la vejiga de lucha, ¿ya? Cuando vemos los síntomas, puede haber síntomas irritativos o obstructivos urinarios, que son los síntomas del tracto urinario inferior, LUTS, ¿no? Y cuando hablamos de un problema obstructivo, realmente podemos hacer una ecografía para ver el tamaño de la próstata y medir el residuo postmiccional. Podemos ver también la ecografía excretoria, donde podemos ver la imagen de la próstata en la ecografía excretoria. Podemos hacer una cistografía, la cual cistografía es para ver la vejiga. Colocamos un catéter y llenamos de contraste la vejiga con el catéter que hemos colocado en la uretra, ¿no? Para ver la vejiga. Podemos ver la citoscopía para ver la vejiga con estos elementos rígidos flexibles. También podemos hacer la flujometría. La flujometría no solamente es para próstata. Cualquier problema obstructivo de la uretra que haga que la velocidad de la micción sea menor, como una estrechez de uretra, va a hacer que la flujometría se altere, ¿ya? Y es una parte de la urinamia que vamos a ver después. Y vamos a hablar de reflujo vesicoureteral. Cuando hablamos de reflujo, es que la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Normalmente la orina solamente tiene que ir de un solo sentido, de riñón hacia la vejiga. Y la causa de infecciones urinarias en los niños, la causa más frecuente de la infección urinaria en los niños es por reflujo vesicoureteral.
La causa más frecuente de los niños de tener ictus es por reflujo vesicoureteral, por un problema congénito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos la vejiga, el uréter desemboca en la vejiga no directamente, sino que tiene un trayecto dentro de la pared de la vejiga. Cuando tenemos ese trayecto se llama el túnel submucoso, dentro de la pared de la vejiga. Cuando la vejiga se empieza a llenar de orina, esta orina va a aplastar al túnel submucoso, y al aplastar el túnel submucoso va a impedir que la orina se vaya hacia arriba. Y ese es el mecanismo antirreflujo. Algunos niños nacen sin túnel submucoso y entonces el uréter desemboca directamente a la vejiga. Al caer directamente a la vejiga, cuando la vejiga se llena de orina, no hay túnel submucoso que aplastar, y entonces como no hay nada que aplastar, la orina se va por arriba y va a producir reflujo vesicoureteral. ¿Y cómo van a encontrar reflujo? La hidronefrosis. Entonces van a encontrar que la orina se va hacia arriba produciendo hidronefrosis. Hay diferentes grados de reflujo. Vamos a encontrar grado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo vemos esos grados? Con la cistografía. Entonces colocamos el catéter dentro de la vejiga, llenamos de la vejiga con contraste y lo normal es que solamente se vea la vejiga. Solamente se tiene que ver la vejiga. Si vemos que la orina con contraste se va hacia el uréter, reflujo vesicoureteral. Cuando vemos los grados de reflujo, el grado 1 es cuando el uréter solamente se pinta una parte del uréter. Ese es el grado 1. Cuando se pinta una parte del uréter y el uréter está normal, pero se pinta una parte del uréter. El grado 2 es cuando el contraste se va todo hacia arriba, hasta la pelvis renal, sin dilatar el uréter. El grado 3 es cuando ya hay una leve dilatación del uréter hasta el riñón, hasta la pelvis renal. El grado 4 es cuando hay dilatación de los cálices y del uréter. Y el grado 5 cuando el uréter está rechoncho, como una salchicha, rechoncho, con los cálices dilatados y la pelvis dilatada. Los grados 1, 2 y 3 son los que nosotros podemos esperar que con el tiempo, la maduración del tracto urinario, el reflujo desaparezca. Y esperamos que los niños crezcan hasta los 11 años para que se forme espontáneamente el túnel submucoso. Hasta los 11 años, el grado 1, 2 y 3. Grado 4 y 5 tienen que entrar a sala, tienen que operarse. ¿Cuál es la complicación de esto? Es que estos reflujos pueden producir ictus. Y los ictus en los niños, cicatrices renales, y eso hace que pierda parénquima renal, ¿ya? Las cicatrices renales. Entonces hay que evitar, para el grado 1, 2 y 3 hasta los 11 años, evitar que los niños hagan ictus a repetición. ¿Ya? ¿Cómo evitamos las infecciones urinarias? Dando tratamientos profilácticos con antibióticos como la cefalexina, ¿no? En los niños, ¿no? Durante un año. ¿Ya? Pero 4 y 5 tienen que operarse. ¿Qué hacemos para el 4 y 5? Tenemos que volverle a formar el túnel submucoso. La prueba más importante es la cistografía. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de incontinencia urinaria. Cuando hablamos de incontinencia urinaria es cuando se escapa la orina. Y cuando se escapa la orina en forma voluntaria, eso ocurre lo más frecuente con la edad. A medida que la persona va envejeciendo, aumenta la incontinencia urinaria. ¿Ya? La medida tanto los hombres como las mujeres. Cuando hablamos de los factores de riesgo, no son las causas, vamos a encontrar que el sexo femenino es el que tiene mayor incontinencia urinaria. Son las mujeres las que tienen mayor riesgo de tener incontinencia urinaria. Mientras más edad tenga el paciente, mayor riesgo de tener incontinencia. La multigestación, los partos multivaginales, pacientes que tienen 5 hijos por vía vaginal, es otro factor de riesgo para también incontinencia urinaria. La menopausia y la falta de estrógenos también es importante cuando tenemos principalmente incontinencia de fuerza, que vamos a hablar después, y obesidad también es otro factor de riesgo. Entonces, estos son factores de riesgo, no son las causas. ¿Ya? Cuando hablamos de la incontinencia urinaria, tenemos que ver cómo funciona el tracto urinario en forma normal. Entonces, para hablar de incontinencia, primero tenemos que ver cómo es el tracto urinario normal. Entonces, cuando vemos el tracto urinario, sabemos que la vejiga se contrae con el parasimpático. Y el parasimpático se encuentra en S2-S4. En S2-S4 se encuentra el parasimpático. Y entre la vejiga y el parasimpático hay un arco reflejo. Un arco reflejo entre la vejiga y el parasimpático. Así como el reflejo patelar, que automáticamente si ustedes golpean la rodilla, se mueve la rodilla, igual la vejiga tiene un contacto de un círculo,
contacto directo entre el S2 y S4, que es donde se encuentra el parasimpático y la vejiga. El esfínter interno está inervado por el sistema simpático y el simpático se encuentra entre T10 y L2. Y el esfínter externo está inervado por el nervio pudendo. ¿Y dónde se encuentra el nervio pudendo? En S2, S4. Entonces, la vejiga se contrae con el parasimpático, el esfínter interno se contrae con el sistema simpático T10, L2, y el nervio pudendo inerva el esfínter externo en S2, S4, donde está el nervio pudendo. Ahora, nosotros cuando vemos la vejiga anatómicamente, cuando se hacen necropsias en la vejiga no es un órgano de 500, sino la vejiga es un órgano de 150. Entonces, si la vejiga es un órgano de 150, la vejiga debería contraerse con 150, 150, 150 y no con 500. ¿Qué hace que la vejiga se extienda como un elástico y almacene los 500 centímetros cúbicos? A nivel central, a nivel de los núcleos extrapiramidales, donde está el tálamo, putamen, núcleo caudado, aquí se encuentra el centro inhibidor de la contracción de la vejiga. Ese centro inhibidor de la contracción de la vejiga a nivel central, donde están los núcleos caudados, tálamo y caudado, generalmente da un nervio espinotalámico que se va hacia el tracto urinar inferior para impedir que la vejiga se contraiga con 150, para mantener la vejiga con 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces existe ese centro inhibidor y también debajo de la vejiga sabemos que están los esfínteres y cuando la vejiga se contrae, el esfínter se relaja y cuando la vejiga se relaja, el esfínter se contrae. Entonces tiene que haber un centro de coordinación de la vejiga con el esfínter y ese centro de coordinación de la vejiga con el esfínter está a nivel de la protuberancia donde está el núcleo de Barrington. En la protuberancia. El núcleo de Barrington es un núcleo que va a permitir la coordinación entre la vejiga y el esfínter. Que cuando la vejiga se contrae, el esfínter se relaja y cuando la vejiga se relaja, el esfínter se contrae. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una lesión en la columna lumbar? El paciente tuvo un accidente de tránsito, se rompió la columna lumbar. Entonces, todos los pacientes entran a shock medular. Y cuando hacen shock medular, ¿qué hace la vejiga? No se contrae. Y todos hacen globo y todos tienen que entrar a colocarse una sonda. Después que pasa el shock medular, que pasa el problema inflamatorio, recién vamos a ver las secuelas que tiene el paciente de una lesión neurológica. Entonces, si el paciente tiene una sonda porque ha entrado shock medular y está una lesión en la columna lumbar, y les va a su consultorio y le pregunta a ustedes si alguna vez va a dejar de usar la sonda, la respuesta va a ser sí. Porque si la lesión está en la columna lumbar, entre la vejiga y el parasimpático hay un arco reflejo que no se ha alterado. Entonces ese arco reflejo está intacto y el paciente cuando le quitemos la sonda, después que pase el cuadro de shock medular, va a poder miccionar. Entonces le quitamos la sonda y al quitar la sonda el paciente dice que sí, puede orinar. ¿Pero qué orina? ¿Qué pasa? Que está orinando cada media hora. Está orinando cada media hora, cada hora. Cada rato está orinando. Y entonces, ¿qué cosa puede estar pasando? Puede ser que el centro inhibidor de la contracción de la vejiga no está llegando al tracto urinario inferior porque se ha lesionado la zona lumbar. Y cuando la vejiga se contrae antes de tiempo, antes de los 500 centímetros cúbicos, se llama vejiga hiperactiva. Y cuando es una causa neurológica, eso se llama vejiga hiperactiva de tipo hiperrefléxica. ¿Ya? Cuando la causa de la vejiga hiperactiva no es una causa neurológica, se llama vejiga hiperactiva de tipo inestable. Entonces, ¿quién puede producir la vejiga hiperactiva de tipo inestable? La próstata. Acuerdan que el paciente tiene polaquiuria, ¿no? O nicturia, que hace que la vejiga se contraiga a cada momento antes de los 500. Entonces, eso se llama vejiga hiperactiva de tipo inestable. Pero cuando es una causa neurológica, se llama vejiga hiperactiva de tipo hiperrefléxica. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente también puede decir que ya está orinando ya le quitaron la sonda, está orinando a cada rato, pero también puja para orinar. ¿Y por qué puja para orinar? Porque en la protuberancia encontramos el núcleo de Barrington. Y si ha seleccionado la columna lumbar, el núcleo de Barrington tampoco puede llegar al tracto urinario inferior. Y entonces cuando la vejiga se contrae, el esfínter se contrae. Y no deja pasar totalmente toda la orina. Se contrae parcialmente y no se relaja completamente cuando micciona. Y eso se llama disinergia. ¿Ya? Y eso es así como funciona el tracto urinario.
Entonces, cuando tenemos la inervación del tracto urinario, vamos a ver que la próstata, el esfínter interno está inervado por el sistema simpático, el esfínter externo está inervado por el nervio pudendo. En la vejiga tenemos dos inervaciones. El parasimpático es el que contrae la vejiga. ¿Y con qué contrae la vejiga? Con receptores muscarínicos. En la vejiga encontramos receptores muscarínicos, ¿ya? Y los receptores pueden ser M1, M2, M3, M4, M5, muscarínicos, y aquí se encuentran receptores M2 y M3. Y en el techo de la vejiga, en la cúpula, encontramos los receptores beta-adrenérgicos que hacen que se relaje la vejiga. Y eso relaja la vejiga. Entonces, el mecanismo de continencia depende del músculo liso, que es el esfínter interno, depende del músculo estriado, que es el esfínter externo, y depende de la coaptación de la mucosa uretral, que hace que la mucosa se cierre hacia el centro para que no se escape la orina. Entonces, cuando nosotros llenamos la vejiga con orina, normalmente la presión de la vejiga siempre va a ser de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, hasta que llega a 500, y ahí es cuando la vejiga se contrae y la presión de la vejiga llega a 60-80 centímetros cúbicos para contraerse la vejiga. Pero la primera sensación de la micción es a los 150, porque la vejiga es un órgano de 150. Entonces, cuando la vejiga tiene 150, da la primera sensación de miccionar. Pero esa sensación de la primera micción se inhibe gracias al centro inhibidor de la contracción de la vejiga. ¿Ya? Entonces, cuando llega a 500, recién la vejiga se contrae y el paciente micciona. Entonces, nosotros tenemos el esfínter interno, que se encuentra en la uretra prostática, y el esfínter externo, donde se encuentra la uretra membranosa. Esta es la uretra membranosa y esta es la uretra prostática. Estas dos uretras forman la uretra posterior. Después encontramos la uretra vulvar, que es la uretra anterior, y la uretra peniana. Uretra peniana, uretra vulvar, uretra membranosa y uretra prostática. Así se divide la uretra. Y donde está el esfínter interno es donde está la uretra prostática, y donde está el esfínter externo es donde está la uretra membranosa. Pero eso ocurre en los hombres. En las mujeres no tienen próstata. Entonces la pregunta es dónde está el esfínter interno y dónde está el esfínter externo. Se considera que 2/3 proximales de la uretra en la mujer es el esfínter interno y el tercio distal es el esfínter externo. Tercio distal. Entonces, en la mujer también hay una estructura anatómica que es importante, que quiere decir que la uretra no cae en forma perpendicular a la vejiga, sino que tiene un ángulo. Ese ángulo se llama el ángulo uretrovesical. Y ese ángulo es el ángulo beta, que debe medir 110 grados. ¿Y eso qué permite? Permite dar mayor resistencia a los esfínteres internos y externos para que no se escape la orina. Este ángulo da mayor resistencia a los esfínteres. ¿Quién soporta este ángulo? Los músculos perineales. Y el músculo perineal más importante, los músculos pubococcígeos. Esos músculos pubococcígeos permiten este ángulo de 110 grados. Y esos músculos dependen de los estrógenos. Entonces, ¿qué ocurre cuando la mujer entra a la menopausia? Cuando la mujer entra a la menopausia, esos músculos se debilitan y empiezan a aparecer los prolapsos, ¿no? Los prolapsos frecuentes son cuando la mujer entra a la menopausia muchas veces por falta de estrógenos, y al debilitarse los músculos pubococcígeos, ¿qué hacen? Que se haga que este músculo, que esta uretra pierda este ángulo y se empieza a mover así, como un péndulo. Y eso se llama hipermovilidad uretral. Va a haber un momento que esa uretra va a estar perpendicular a la vejiga. Y cuando esté perpendicular a la vejiga, todo el peso de la orina va a caer sobre la uretra, y cuando el paciente muchas veces tose, se escapa la orina. ¿Ya? Y eso le causa incontinencia urinaria de esfuerzo, la pérdida del ángulo uretrovesical. La presión de la vejiga es la suma de dos presiones. La presión de la vejiga es la presión abdominal más la presión del músculo etrusor. La presión vesical es la suma de la presión abdominal más la presión del músculo etrusor. Cuando tenemos incontinencia de esfuerzo, el paciente puja y ahí es que escapa la orina, pero la vejiga no se contrae. La presión del etrusor es 0, que vamos a ver después. Entonces la presión abdominal es la presión del músculo etrusor, da la presión vesical. Cuando el paciente hace incontinencia de esfuerzo y tose, carga peso, se ha perdido el ángulo uretrovesical, todo el peso cae sobre la uretra, y cuando el paciente carga peso, la presión abdominal hace que se escape la orina. La vejiga no se contrajo. La presión del músculo etrusor es 0. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que existen diferentes incontinencias urinarias. Lo encontramos la incontinencia de esfuerzo, cuando el paciente tose o carga peso, se escapa la orina. La incontinencia de urgencia es cuando tengo que ir corriendo al baño y antes de llegar al baño se me escapó la orina. ¿Ya? Y eso está asociado con vejigas hiperactivas.
La vejiga hiperactiva es una vejiga que se contrae antes de tiempo, ¿ya? Tanto inestable como hiperreflexica. Y esa es la urgencia. La incontinencia por rebosamiento es cuando el paciente está con un globo, se llena tanto la vejiga que la vejiga está tan repleta que se escapa la orina y vence la presión de los esfínteres. Entonces acuerden que la vejiga se extiende y el paciente no puede miccionar porque de repente tiene próstata y la vejiga de repente llega a 300, 400, 500, 800, 1000 y va a haber un momento que la presión de la vejiga va a ser de repente de 90 centímetros cúbicos y la presión del esfínter es de 60, 80. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a gotear porque está venciendo los esfínteres y eso se llama incontinencia por rebosamiento. La incontinencia total es cuando tenemos una lesión del esfínter interno y externo, ¿no? Interno principalmente, por ejemplo, después de una cirugía que lesionamos la cápsula, donde está el esfínter interno de una cirugía de próstata, lesionamos la cápsula y el paciente quedó con un daño del esfínter interno y todo se escapa a la orina. Otra forma de incontinencia total es pacientes que tienen, por ejemplo, fístulas entre la vejiga y la vagina. El ginecólogo se equivocó, puso un punto entre la vejiga y la vagina y se hizo un trayecto fistuloso y toda la orina se va hacia la vagina, ¿no? De la vejiga a la vagina. Hay un hueco entre la vejiga y la vagina y todo se escapa. Otro tipo de incontinencia total. Las incontinencias funcionales son pacientes que tienen el tracto urinario normal, pero se comportan como un recién nacido. ¿Qué pasa cuando un recién nacido quiere orinar? Orina y donde esté, orina. Si está en el sofá, se orina. Entonces, son pacientes que tienen demencia senil, Alzheimer, ¿no? Y donde se comporta como un recién nacido, cuando quieren orinar, se orinan y moja el pantalón, moja los muebles y al final el paciente está usando pañales. Son las incontinencias funcionales. Y la incontinencia mixta es cuando hay la unión de esfuerzo y de urgencia, ¿ya? Las dos cosas. Entonces, de acuerdo al órgano que se afecta, vamos a tener incontinencia de diferentes tipos de incontinencia. Vamos a ver si se afecta la vejiga. Entonces, si tenemos una vejiga hiperactiva de tipo inestable o hiperreflexica, eso va a producir una incontinencia de urgencia. Porque la vejiga se contrae cada rato antes de tiempo y a veces no le da tiempo al paciente a ir al baño. ¿Ya? Si se contrae con 150, 150, se escapa la orina y ya antes de llegar al baño ya se escapó la orina. Si tenemos una vejiga que pierde compliance, o sea, no llega a estirarse a cada momento, también incontinencia de urgencia. Pérdida de capacidad, normalmente si tenemos una vejiga de 20 centímetros como en tuberculosis, si tiene 20 centímetros de capacidad, ¿ustedes creen que le va a llegar tiempo a ir al baño? Siempre va a estar, antes de ir al baño ya se escapó la orina. Y eso también va a producir incontinencia de urgencia. Y pérdida contráctil es cuando la vejiga no se contrae. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes y hacen una neuropatía periférica, entonces, ¿qué hay aquí? Se pierden las células de la mielina, hay una alteración de las células de Schwann que producen mielina en los axones, entonces ya no se produce la mielina, y acuérdense que la mielina es de acá, da el impulso saltatorio para que el impulso sea rápido. Entonces, esos pacientes que tienen neuropatía periférica por diabetes también afecta a la vejiga, no hay mielina, la célula de Schwann no produce mielina, entonces no hay impulso saltatorio y entonces el paciente tiene vejigas de que 600 no tiene ganas de orinar, 800 no tiene ganas de orinar, ¿no? 1000 no tiene ganas de orinar, ¿no? Y pierde capacidad de contráctil de la vejiga, ¿no? Los pacientes que son diabéticos. Si tenemos una lesión de uretra, por ejemplo el esfínter interno es incompetente, va a ser incontinencia total. Si tenemos una uretra que se mueve como un péndulo, hipermovilidad uretral, eso va a dar incontinencia de esfuerzo. Si tenemos traumas que dañan el esfínter interno o denervación del esfínter interno o radioterapia que queme el esfínter interno, va a producir incontinencia total. Divertículos pueden producir la obstrucción de la uretra, ¿no? Y va a producir a veces incontinencia por rebosamiento. Y no urinarios, por ejemplo, pacientes que tienen demencia senil o Alzheimer, y eso va a producir incontinencias funcionales. Entonces, de acuerdo al órgano que se afecta, vamos a tener diferentes tipos de incontinencia. ¿Qué hacemos cuando tenemos incontinencia urinaria? ¿Qué hacemos con el paciente? Una de las pruebas que hacemos es la prueba de QTIP, en la cual al paciente se le coloca en posición de parto y le colocamos un hisopo, como el hisopo del oído, en la uretra, y le decimos que tosa. El ángulo que se mueve el hisopo tiene que ser de 30 grados. Si se mueve más de 30 grados, incontinencia urinaria de esfuerzo. La otra prueba que usamos es la prueba de Marshall-Boney, en la cual al paciente le colocamos en posición de parto, le decimos que tosa y vemos que se escapa la orina.
Después, ¿qué le decimos al paciente? Levantamos con dos dedos, con dos dedos levantamos la uretra hacia arriba para reponer el ángulo uretrovesical y le decimos al paciente que tosa. Y si ya no se escapa la orina, la prueba de Marshall-Bonney positiva para incontinencia urinaria de fuerza. También medimos el volumen residual después que el paciente micciona, colocando un catéter o por ecografía, ¿no? Entonces, la prueba que usamos en ecografías es para ver el ángulo uretrovesical, que se puede ver el ángulo beta de 110 grados, igual que la cistografía para ver el ángulo beta de 110 grados, ¿no? En la mujer. La cistoscopía sirve para ver la contracción de la mucosa uretral. En la cistoscopía vemos la uretra, vemos la contracción de la mucosa cuando no se escapa la orina. Entonces siempre el paciente tiene que tener estas dos imágenes. La vejiga, normalmente cuando está repleta, no se escapa la orina y vemos que la mucosa de la uretra está cerrada. Pero si siempre está abierta, a nivel de los esfínteres, posiblemente tenga una lesión del esfínter interno. ¿Ya? Entonces esa es la cistoscopía de la vejiga, ¿no? Otro estudio que usamos es la urodinamia. Una parte de la urodinamia la hemos visto cuando hemos visto flujometría. Entonces la urodinamia tiene varias partes. Una de las partes es la flujometría que hemos visto a la velocidad de la micción. Y ahora vamos a ver la cistometría. La cistometría es una parte de urodinamia que mide las presiones de la vejiga a través de alguna computadora. Entonces esas presiones, hemos dicho que la presión vesical es la suma de la presión del músculo detrusor más la presión abdominal. ¿Cómo medimos la presión abdominal? Colocando un catéter en el recto o colocando un catéter en el ano del paciente, ¿no? En la vagina o en el recto. Y con eso medimos la presión abdominal. ¿Y cómo medimos la presión vesical? Colocando un catéter en la vejiga. Entonces esos catéteres se van a una computadora y registran las presiones. Y cuando nosotros vemos las presiones, vamos a ver estas presiones. El rojo más el morado da el celeste. El rojo más el morado da el celeste. ¿Qué cosa es el rojo? La presión abdominal. ¿Qué cosa es el rosado? La presión del músculo detrusor. Y esa suma de rojo más el celeste, presión abdominal más la presión músculo detrusor, da la presión intravesical. Lo normal es que nadie puje para orinar. Cuando uno está orinando, nadie puja. La micción debe ser espontánea. Entonces la presión abdominal debe ser 0. Y lo normal es que la presión detrusor debe ser igual a la presión intravesical. Si un paciente tiene próstata y no puede orinar, ¿qué hace? Puja. Y al pujar, ¿qué está haciendo? Aumentando la presión abdominal. Entonces ahí va a aumentar la presión intravesical con la presión del abdomen. ¿O qué hace un paciente cuando no puede orinar? Un paciente neurológico que no puede orinar, ¿qué hace? Se aprieta la barriga y haciendo la maniobra de Credé, aprestando la barriga. Y eso aumenta la presión abdominal.